Hola, soy María Muñoz, soy antropóloga con una maestría en restauración arquitectónica. En este marco realicé una investigación sobre las viviendas para trabajadores de la antigua fábrica de papel Loreto en Tizapán, en San Ángel. Esta investigación ha sido recientemente publicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y tengo la oportunidad ahora, gracias al área de promoción editorial de la Dirección de Divulgación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de presentárselos y de comentarlo en este momento. Es posible que algunos de ustedes desconozcan que lo que conocemos actualmente como el centro comercial Loreto fue en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, una de las empresas papeleras más importantes de América Latina. Se encuentra establecida esta fábrica en un terreno cuya historia se remonta a la época precortesiana, cuando existieron dos asentamientos al lado del río Magdalena, que ahora es un río incontenible de automóviles, pero que en ese entonces era un maravilloso y ancho río, caudaloso, que hizo posible, como les digo, estos asentamientos indígenas, Tenanitla, que hoy se conoce como San Ángel, y Tizapán. Esta situación tan benéfica permitió que ya en la época de la colonia, a lo largo del río se establecieran una serie de molinos para elaborar la harina necesaria para el pan, una nueva forma en que los españoles introdujeron, digamos, más bien un nuevo alimento introducido por los españoles en la colonia, que era tan necesaria para ellos. Entonces, a partir de la mitad del siglo XIX, estos molinos van a dar lugar al establecimiento de fábricas textiles, fábricas papeleras, en lo que va a ser un auténtico corredor industrial del siglo XIX, que va a llegar hasta la actual delegación de la Magdalena Contreras. Se van a establecer una cantidad de fábricas como la de Loreto, la de La Hormiga, La Alpina, Puente Sierra, la Magdalena misma, y se va a ver impulsada esta industrialización bajo el porfiriato. En ese marco, un capitalista alemán llega a México, migra y establece lo que fue al principio una fábrica muy sencilla, que se va a desarrollar básicamente un poco antes de la Revolución. Este alemán establece ahí, había una serie de casas que habían sido para obreros en la parte de enfrente de la fábrica, una serie de casas que van a ser reutilizadas por este capitalista alemán para atraer a los primeros trabajadores que van a trabajar en la fábrica, los primeros obreros. Debo decirles también que la fábrica va a ser establecida en un espacio, en un terreno, que va a ser el mismo terreno que tenía el molino en la época de la colonia, 28 hectáreas más o menos. Y a partir de ahí, Albert Lenz Adolf, que es el propietario de la fábrica, va a ir expandiendo la propiedad y va a ir expandiendo también el número de viviendas que va a ir estableciendo.
a medida que la fábrica se va fortaleciendo y se va haciendo más exitosa, se va expandiendo, va aumentando diferentes departamentos, diferentes tipos de papel que produce en sus diferentes espacios, y en la parte de enfrente las viviendas van a empezar a realmente a desarrollarse en una verdadera tipología de la vivienda obrera que va a ser construida a lo largo de 80 años. Van a ir desde los cuartos redondos, como les digo, que se habían establecido en una fábrica previa a esta de papel. Van a ser cuartos redondos que no tienen ni baño, una pequeña cocina donde hay un fogón, y los trabajadores van a tener que salir a hacer sus necesidades, a bañarse a cubetazos en la cocinita, hasta llegar el momento de que haya inclusive casas con 3 habitaciones, ya con baños al interior, con cocinas al interior también. Entonces, realmente es la historia de un proceso, de una evolución de la vivienda para trabajadores de lo más interesante. Es importante decirles que en este desarrollo arquitectónico, lo que se desarrolla también al interior es una verdadera comunidad obrera y empresarial. La fábrica atraviesa por los difíciles años de la revolución y lo hace de una manera que va a ser sorprendente, porque realmente en épocas de hambre, en épocas de enorme violencia, la fábrica va a ser una unidad que va a proporcionar al trabajador la seguridad de un trabajo, de el pan para llevarse a la boca y también de protección a su familia. Las casas no van a ser, digamos, un patrimonio del trabajador. Las casas van a ser prestadas por parte de la empresa, y el trabajador va a tener que abandonarlas en el momento, después de 30 años, 40 años de trabajo, en el momento en el que ya el trabajador no puede rendir más a la fábrica, se le van a pedir las casas de regreso y ellos van a tener que ir a buscar vivienda a otros lugares fuera de la fábrica, para dar espacio a que los mismos parientes, los mismos hijos de ese trabajador puedan ocupar las casas y puedan tener ese beneficio mientras trabajan en la fábrica. En este contexto, realmente se desarrolla en el interior de esta comunidad, de esta comunidad de casas que se encuentran enfrente de la fábrica, una verdadera comunidad en donde familias enteras conviven de una manera impresionante, cotidiana. Todos se conocen, algunos de ellos, algunos trabajadores se llegan a casar con las hijas de otros trabajadores, se hacen compadres, se hacen amigos, por supuesto también se hacen enemigos, por supuesto hay conflicto también, pero se llega a sobrellevar precisamente porque se vive en comunidad. Hoy quiero invitarlos a que lean el trabajo. Es un trabajo muy interesante, es muy aleccionador, porque es uno de los pocos trabajos que existen sobre las viviendas para trabajadores en el marco de la industria. Desgraciadamente, el cuidado del patrimonio arquitectónico
no ha llegado al tema de la industrialización y lo que está pasando es que se están destruyendo fábricas, se están destruyendo viviendas sin que llegue a inclusive a existir un análisis, un estudio, una valoración y valorización de lo que contribuyeron estos establecimientos, estas unidades, al desarrollo de la industria en la Ciudad de México. Es un patrimonio arquitectónico, pero también es un patrimonio inmaterial. Estas casas resguardan la memoria colectiva de una comunidad que ha heredado la historia de sus abuelos, la historia de sus padres, y que ellos mismos han tenido estas experiencias como obreros y como habitantes de una comunidad, de una verdadera comunidad industrial. Los invito a leer, a enterarse y a proteger un patrimonio que está verdaderamente en peligro de extinción. Un patrimonio material, un patrimonio arquitectónico y un patrimonio inmaterial que nos identifica como habitantes de esta gran ciudad. Los saludo y espero que disfruten la lectura del trabajo. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.